Buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos, donde hoy va a pronunciar una conferencia el profesor Alberto Rodríguez Felgueroso titulada El liderazgo empresarial de un visionario, Pedro Duro, en la que disertará sobre un nombre fundamental de la siderurgia asturiana y aún española del siglo XIX. Al finalizar la exposición de Rodríguez Felgueroso se le entregarán los atributos que acreditan su condición de miembro correspondiente del Real Instituto. Nació Rodríguez Felgueroso en Arriondas, aunque creció en Langreo. Allí cursó la enseñanza primaria. Llevó a cabo sus estudios universitarios en Oviedo, Madrid y Bruselas. Nuestro conferenciante tiene un dilatado currículum docente e investigador. Por lo que respecta a su formación, digamos que obtuvo el título de maestro de primera enseñanza en 1971 y el de licenciado en Filosofía y Letras, División de Geografía e Historia, sección Geografía, por la Universidad de Oviedo en 1978. Se doctoró en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia en Alcalá de Henares en 1992. Ejerció la docencia en diversas instituciones como maestro de enseñanza primaria y como profesor universitario. Fue maestro titular entre 1972 y 1978 en varias localidades como La Felguera, Martín Porra de Vimenes, Ciaño y Oviedo, y fue profesor de Ciencias Sociales y director del Colegio Benjamín Mateo de La Felguera, en Langreo. En 1978 solicitó la excedencia como profesor de GB. En su faceta de profesor universitario inicia la actividad, la docencia en la Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo en el curso de 1978-79 y en enero de 1985 pasa a ser profesor titular de Escuela Universitaria en el área de Geografía Humana. Impartió cursos de doctorado en las facultades de Medicina y Ciencias de la Educación y en el Departamento de Geografía de Oviedo entre 1994 y 1996. Y por fin en junio de 1999 obtiene la cátedra de Escuela Universitaria en el área de Geografía Humana. Tiene una amplia y dilatada carrera, como decía, en el ámbito de la investigación. Ha desarrollado su labor investigadora sobre la cuenca del Nalón, particularmente su población, especializándose en geografía del patrimonio industrial y en espacios saludables. Mantiene una línea de trabajo que tiene por objeto aprovechar las ruinas de una debilitada, desgraciadamente a punto de fenecer, economía minera e industrial, para, utilizando los vestigios de un pasado inmediato, potenciar el desarrollo de actividades terciarias vinculadas a la puesta en valor del patrimonio minero industrial y el patrimonio natural. Fue redactor del plan director del Coto Musel en La Viana, Alto Nalón. Tiene este coto la singularidad de ser un espacio ocupado por las minas de monte, aguas arriba, propias de la primera industrialización, con todo un tejido de ferrocarriles mineros y planos inclinados para facilitar el transporte del carbón. El proyecto está incluido en los denominados fondos mineros. Abordó el tema de ciudades saludables en el marco de la geografía de la salud, tras estudiar las numerosas topografías médicas y como consecuencia de los contactos con el Departamento de Medicina Preventiva y con la propia Consejería de Sanidad. En la actualidad está incluido en el programa de doctorado del Departamento de Geografía, ya que en sanidad cada día es más necesario contar con geógrafos y criterios geográficos tanto para la elaboración de los diagnósticos de salud como para la ubicación de los servicios sanitarios, para no repetir los errores actuales de planificación y ubicación de los centros de asistencia. Co-redactor y director de la puesta en funcionamiento del proyecto para el Centro de Interpretación de la Casa de Armando Palacio Valdés y la primera industrialización, que es un proyecto puntero por el que se propicia el paso a una nueva era en un área deprimida cuya base económica era la minería y se basa en su futuro en el tercer sector y el desarrollo de la actividad basada en la industria cultural, aprovechando los vestigios de la actividad minera, la proximidad al Parque Natural de Redes y la existencia de un autor, evidentemente Palacio Valdés, a través de cuyos textos podemos hacer una valoración subjetiva del paisaje. Fruto de esta actividad investigadora son numerosos sus artículos en revistas científicas, ponencias y comunicaciones en congresos, artículos de libros, libros completos y otros escritos, así como diversas colaboraciones en la prensa cuya enumeración sería imposible hacer aquí y ahora. Digamos, para acabar, que es autor de los siguientes libros: Hábitat Rural de Asturias, en 1986 publicado. Retrato de un paisaje, el Alto Nalón, de los albores de la minería al ocaso de un siglo, en 1993. La población del Alto Nalón, 1887-1996, publicado en 1998. Territorio y poder, Riaño de Langreo, siglos XVI-XX, en 2017, y esta obra magna, Cartas de
no es que las otras no lo sean, que evidentemente lo son, pero yo le tengo especial cariño a esta última, Cartas de un visionario, correspondencia de Pedro Duro con Gregorio de Aurre, 1863-1874, que se publicó en 2020 por el Museo del Pueblo de Asturias. Y sin más, le doy la palabra al doctor Rodríguez Ulqueroso. Muchísimas gracias por la presentación de don Ramón, que une ya una amistad, una vieja amistad, dichosamente, y también estoy muy contento de poder pertenecer al Real Instituto de Estudios Asturianos, porque es un lugar que yo visitaba con frecuencia, pero nunca tuve la inquietud de ser miembro de, porque para esas cosas un poco ortodoxas soy un tanto heterodoxo. Pero estoy enormemente agradecido de poder pertenecer a este instituto. Acaba de hacer la referencia. Bueno, buenas tardes a todos, amigas y amigos y todo el público presente. Además, en esta tarde que tiene unas singularidades climáticas peculiares y hay tantas actividades paralelas, pues también no deja de ser de agradecer el que tengan la habilidad de escuchar mis palabras. El tema que voy a abordar, hizo la referencia última Ramón, es el liderazgo empresarial de un visionario que es Pedro Duro. Efectivamente, en el 2020 publicamos desde el año 63 hasta el 74, pero dichosamente he podido aportar una serie de cartas nuevas, porque si el otro eran 200 y pico cartas, 250 exactamente, ahora he encontrado otras casi 130 que van desde el año 1858 hasta el 70 y tantos. Es decir, que puedo enriquecer bastante esa primera publicación. Diría que en estos días estamos especialmente singularizados porque estamos en Asturias en una circunstancia curiosa, que es el famoso AVE tanto esperado, que ya está aquí, pero es que el AVE y Pedro Duro tienen cierta relación porque el desarrollo industrial de Duro Felguera va a estar muy vinculado precisamente con el transporte de ferrocarril, porque gracias a fabricar muchos raíles de ferrocarril se pudo desarrollar una industria de aquel momento puntera. Por otra parte, hay otra noticia en estos días muy interesante, y es que han aparecido miles de documentos de los barcos que el Reino Unido capturó, vamos a decirlo así, por no decir pirateó, a los británicos, y están en el National Archive. Casualmente entré al ver la noticia y el primer documento que encuentro es de 130 barcos españoles, y el primero, reitero, que encuentro se titulaba el barco Nuestra Señora de Covadonga. Tenía exactamente desde el año 1744, y claro, como la digitalización ahora mejoró sensiblemente, da gusto leer los textos por la calidad de la caligrafía, pero bueno, son dos circunstancias curiosas que voy a vincular con lo siguiente. La fuente fundamental de la intervención va a ser precisamente las cartas. Es decir, es una fuente no solo desde un punto de vista historiográfico, sino histórico, muy directa, porque las cartas son un reflejo de una realidad muy subjetiva, porque está muy vinculado al elemento local, pero a su vez son una expresión clara y no es una interpretación de la historia, sino que es la historia misma en directo. Entonces, destacan estas cartas porque están escritas por un empresario, pero son muy explícitas y concretas, y son respuestas a colaboradores y a interlocutores. Son respuestas a sus socios, a los directores de la compañía, a los administradores, y también hay un núcleo importante de cartas que se dirigen a los familiares, donde se manifiesta de una forma mucho más entrañable e inmediata, porque sí que es el reflejo del día a día, especialmente la referencia. Estas cartas expresan también angustias de un hombre que ha invertido hasta el último céntimo y ve peligrar que se rompa la única cesta de los huevos. Lo dice así expresamente en una de las cartas. Tengo todo invertido, invirtió hasta los últimos céntimos de su hija en la empresa, y estaba realmente preocupado y angustiado en un momento determinado, porque toda la inversión estaba en la misma cesta, y si se rompía la cesta quedaba con todas las inversiones en el aire. Y también refleja en las cartas algunas veces la preocupación porque no tenía fondos para, dice literalmente, las atenciones de primeros de mes. Es decir, había que pagar el salario a los trabajadores. Entonces eso le preocupaba cuando no había fondos. A la hora de presentar la figura de Pedro Duro he procurado contextualizar la figura en el tiempo y en el espacio, porque para entender
esta circunstancia y este personaje, hay que pensar que estamos en una Asturias pobre y estamos en una sociedad preindustrial donde el poder y la prioridad estaban en manos de unos pocos burgueses y muchas familias nobiliarias. Pretendo subrayar sobre todo que mi modesta aportación se refiere precisamente a esta singularidad, y es que las cartas son una fuente directa. ¿Por qué? Porque son los colaboradores inmediatos. Si ya publicamos en el 2020 las primeras cartas, estas segundas pues son un incremento de las primeras, pero con una singularidad a la que voy a insistir un poco, y es el periodo inicial, que es las primeras fundiciones y las primeras instalaciones en Asturias, y no digo en España porque cronológicamente no es así. Yo no voy a hacer una nueva biografía de Pedro Duro, que ya la hizo Germán Ojeda o Palacios, ni voy a revisar las biografías, porque también en ese contexto hay suficientes trabajos de Gonzalo Ales o de Juan Vázquez. Pero sí voy a insistir en un concepto que es bastante novedoso en la historia, que es potenciar la historia local. Yo, pese a que soy de formación geográfica, al final, para interpretar el espacio a lo largo del tiempo, acabo recurriendo a la historia. Y sin querer, este procedimiento me va llevando más a la historia. Y es esta historia local. ¿Cuál es el objetivo de esta historia local? Poder universalizar lo local. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Por la singularidad de los personajes y por la singularidad de los temas, van mucho más allá de lo local y de lo inmediato, y van más lejos. Por eso, por ejemplo, el libro de Riaño lo titulé Un núcleo de poder, porque el poder no solo está en una localidad, sino que va mucho más allá, como vamos a poder ver. Luego tengo que citar como 3 núcleos importantes de las fuentes. Las fuentes son fundamentalmente, en primer lugar, la correspondencia de Gregorio de Aurre con Pedro Duro, que se conserva en el pueblo de Asturias de Gijón, que es quien editó el primer libro, que por cierto está online, porque lo que hicimos fue, dado que a veces se hacen ediciones y los libros quedan estancos, se hicieron un número muy limitado de ejemplares, 100 concretamente, que desaparecieron muy rápido, pero el resto pueden descargarse gratuitamente en la página del pueblo de Asturias. El segundo núcleo importante de la correspondencia son unas cartas que la familia Álvarez, concretamente Javier Álvarez, que es el hijo de Celestino Álvarez, un pediatra de La Felguera, que ya de su padre tenía esa correspondencia en su casa. Y son estas últimas cartas, casi 135 cartas, muy novedosas y muy interesantes. Y lógicamente luego está el copiador de cartas de Duro Felguera, que es una fuente primordial, porque están todas las cartas registradas allí en los copiadores de cartas. Solamente falta un tomo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? De 8 o 9 que hay de la primera época, que falte uno, pues eso es disculpable. Y luego, bueno, otras fuentes, pues como el Archivo Histórico de Asturias, el Archivo Histórico Nacional, o el de la Nobleza, o el Senado. El del Senado es muy interesante. Pedro Duro, cuando viene a La Felguera, tiene 46 años, y añado, está viudo y tiene una hija de 4. Es un perfil de un personaje, ajeno completamente a Asturias, que viene con una edad en ese momento ya bastante provecta, 46 años, y con una guajina de 4 años. Los orígenes de Pedro Duro, pues era una familia de La Brieva, de La Rioja, y había una familia campesina, que iban a dedicar a la lana o a las ovejas, y entonces tenían 2 alternativas, casi siempre, o la iglesia o la milicia. Entonces él no eligió ni lo uno ni lo otro, sino que por invitación de Vicente Bayo y de otros familiares va a trasladarse a Madrid y empieza a aprender todos los rudimentos de lo que es la banca, lo que es la bolsa, lo que son las inversiones, el comercio, etcétera, etcétera, porque literalmente hay un clan, el clan de los de La Brieva, de los cameros, que tienen muchísimo poder en ese momento. Incluso Vicente Bayo, por ejemplo, es uno de los muchos que en el periodo de Fernando VII tuvo que exilarse de España y le vino maravillosamente bien para aprender mucho en el extranjero, como veremos otros autores en la misma dinámica. ¿Por qué? Porque luego, gracias precisamente a esa bolsa, a esa ganancia de dinero, pues se plantearon que qué hacían con tanto dinero. Entonces compraron posesiones en La Brieva, compraron posesiones en Logroño, compraron posesiones en Madrid, casas, fincas, etcétera, etcétera, pero yo creo que no debía ser para Pedro Duro muy estimulante ese modo de vida, y entonces plantea a sus parientes unas opciones más inmediatas con las inversiones.
que no era precisamente solo el comercio, sino generación de riqueza en un campo entonces emergente como era la industria del hierro. La explotación de las minas también estaba ya comenzando, y entonces tienen minas, hierro, y aparecían ya las primeras sugerencias de las posibilidades del ferrocarril en España, precisamente a través de José de Salamanca, el famoso marqués de Salamanca. Ya en 1845 empieza a hacer la primera planificación del desarrollo de los ferrocarriles en España. De todas maneras, Pedro Duro no pudo venir de la nada, y entonces yo he pasado un tiempo tratando de investigar dónde y cómo se inspira para hacer esta actividad tan novedosa en aquel entorno. Porque era un entorno de bolsa, era un entorno de una España fundamentalmente agrícola, y yo he llegado a una conclusión, igual es arriesgada, voy a obviar leer porque si no se me alargué excesivamente. Entonces, él descubre que el John Cockerill, originario de Inglaterra, que se traslada después a los Países Bajos, bueno, en aquel momento los Países Bajos no dependían de Francia, en otros momentos de Inglaterra, pero bueno, se traslada con los conocimientos que tenía del tema textil, porque hay un tema muy curioso. El textil y la lana aparecen también en Numa Yurú y aparece también en Cockerill. Se dan cuenta de que aquello de mecanizar el procedimiento textil iba bien, porque fabricaba muy rápido, había bajado sensiblemente los precios, pero la lana también estaba entrando en crisis porque estaba llegando el algodón. Pero, ¿qué ocurre? Que la causa genera el efecto genera la causa. Entonces, como ve esa mecanización, aparece el vapor y utiliza el vapor, pero se da cuenta que necesita maquinaria, y entonces empieza a hacer su siguiente planteamiento. ¿El siguiente planteamiento cuál es? Pues que tiene que generar la maquinaria. Entonces, de acuerdo con el ¿cómo se dice? El emperador, no era el emperador, el gobernante entonces, Guillermo I, en los Países Bajos, se instalan en Seré, le cede el castillo por un precio simbólico y empieza a hacer instalaciones industriales en el castillo de Seré, en Bélgica. Entonces yo creo que en ese lugar Guillermo I se lo vende de una forma prácticamente simbólica, y entonces él instala talleres de construcción de maquinaria de vapor, una hilandería y una fábrica siderúrgica integrada que proporciona el acero que necesita para fabricar sus máquinas. Entonces, ya en 1826 se encendió un horno a horno, pero utilizando no carbón vegetal, sino coque. Yo creo que lo de coque viene de Cockerill, el apellido. Es el primero de ese tipo en Bélgica. Entonces, a esa fundición añade forjas, añade laminadores, talleres de construcción mecánica, etcétera, etcétera, de manera que ya en 1834 se lanza también a producir locomotoras y raíles. Y estamos hablando del año 34 allí. Entonces, este modelo de Cockerill pues se extendió rápidamente, pero Cockerill, igual que era un buen industrial, era un mal financiero y le quebró todo el invento. Al quebrar el invento, entonces el gobierno belga y la banca belga se asocian para que no se perdiese una industria que ya se dieron cuenta que era el futuro, y establecieron la John Cockerill Limited Company, es decir, hicieron ya una empresa alta. De todas maneras, haciendo un paréntesis en el espacio y en el tiempo, esa zona, curiosamente, cuando estaba haciendo la tesis con los temas del nalón, descubro que había también emigrantes españoles, y era una zona bastante curiosa. Y en esa zona de Lieja, pues encuentro, en los años 80 del siglo XX, dos personajes muy simpáticos. ¿Por qué? Porque habían entrado en crisis, todo lo hago como paréntesis, temporal. Entonces, en ese momento descubro dos personajes, Martín y Roncalli. Entonces, Martín, una cosa curiosísima, era un cura catalán, republicano, que atendía a los emigrantes españoles y de vez en cuando los pasaba a Alemania por las noches, y había hecho hasta cooperativas. Y el otro personaje, Roncalli, era el que atendía a los emigrantes italianos. Y entonces yo le pregunté, Roncalli y de Bérgamo, dije yo, ¿no serás pariente del Papa, de Juan XXIII? Me dice, sí, soy su sobrino. En el tiempo, y estos son precisamente, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque a lo largo del tiempo, y llegamos al día de hoy prácticamente en esa zona de Lieja, que mantiene la población, la zona de Serai mantiene la población Igen, es curioso porque acaba, en los tiempos actuales, acaba siendo la dueña de casi todo lo que se desmanteló en su momento
la Mita. Me parece que nos suena con Asturias todo el desarrollo y cómo aparece exactamente la misma multinacional. Cierro el paréntesis temporal y vuelvo al siglo XIX. En Asturias también había ya algunas cosas previas. No vamos a decir que llegó Pedro Duro y se lo inventó todo. ¿Por qué? Porque ya estaba la fábrica de cañones de Trubia. Después de la guerra de independencia se logra recuperar en tiempos de Isabel II y en 1844 precisamente el director, que era Azpiroz, un general, nombra a otro militar que era Antonio de Lorza. Antonio de Lorza también, cuya biografía podremos hacer alguna referencia. Luego también estaba la compañía linense asturiana de Adrián Pellet. Llegan también los carbones y llega el ferrocarril. Se inaugura el ferrocarril en el año 1852. En el año 1852 la reina María Cristina recorre en tren desde Gijón a Pinzares. Esta es la imagen bonita, una reina que viene a inaugurar un ferrocarril, una reina que viene a hacer baños de horas. Detrás de esa imagen tan bonita, ¿qué se encierra? Pues detrás de esa imagen es que está su marido, que es el duque de Riánsares, que la historia del duque de Riánsares es muy peculiar. Saben que era un guardia de corps del periodo de la reina María Cristina. Murió Fernando VII, María Cristina ya tenía 2 hijas, y a los 3 meses el guardia de corps pues acabó siendo un gran compañero de María Cristina. Se cuentan anécdotas de que si iba a la carroza y chocó y lo rompió la nariz, entonces le dio un pañuelo para que se consolase, u otras formas. Pero ¿qué ocurría? Que este sargento del guardia de corps acaba siendo el gran duque porque hubo un matrimonio morganático, pero después de eso tuvieron bastantes más hijos. Y esas personas, compró a Aguado las posesiones, compra el ferrocarril de Langreo y en Saús y en Carballín y en Mosquitera tenía posesiones. Pero claro, sacar el carbón de Mosquitera con carros de Hues hasta Gijón para exportarlo, para llevarlo a otro sitio, era muy costoso. Pero claro, teniendo el ferrocarril era muchísimo más barato. Precisamente el ferrocarril que va desde Pinzales a Gijón era originario de Carballín. Es decir, voy a volver al duque porque cuando hablamos de las minas y de las posesiones aparece con frecuencia el duque. El duque es precisamente el duque de Riánsares, que en realidad, casi me adelanto en el tiempo y en el espacio de decirlo, pues era una multinacional de aquel periodo. ¿Por qué? Porque tanto la reina María Cristina como el duque de Riánsares estaban exilados. Tuvieron que marchar de España a raíz de la venta del patrimonio y otra serie de cosas en las que quebraron, que tuvieron que marchar para allá. Pero desde París tenían un auténtico núcleo de poder y de captación. Por eso, lo mismo, insisto en que sí, en Asturias ya había algunas cosas importantes. Y yo creo que hay 2 personajes que son claves y que va a conocer Pedro Duro y le van a ayudar mucho. Va a ser Federico Victoria de Lecea, por una parte, que llegó incluso a ser alcalde de Bilbao y era un político de reconocido prestigio, pero que había conocido prácticamente todas las industrias europeas. Y luego el Orza, que el Orza también tuvo que estar exilado en el periodo de Fernando VII. En realidad Fernando VII nos mandó a todos de cursillos al extranjero para poder después desarrollar la industria asturiana, que es hacer la doble lectura de las cosas, porque aprovecharon para formarse en Alemania, para formarse en Inglaterra y para formarse en Francia. Y entonces todo eso les viene a venir como de perillas. Entonces, cuando el grupo de los cameros deciden hacer la industria, se encuentra que tienen 2 cosas muy fáciles, que son, por una parte, tienen un consejo técnico, que son Leque y Francisco Elorza. Y por otra parte, tienen un buenísimo financiero que es Vicente Bayo. Vicente Bayo, que era una persona, también había estado exilado, pero que tenía una gran fortuna. Una gran fortuna porque además hay un dato muy interesante como fuente. En el Senado aparece la biografía de todos, pero al pertenecer al Senado, ahora que nos parece algo novedoso hacer la declaración de bienes, no solo tienen que hacer declaración de bienes, la declaración de bienes empieza por una partida de nacimiento, para asegurarse quién era el personaje, y a partir de ahí hay una relación exhaustiva de todos los bienes de cada uno de los senadores. En el caso que estoy diciendo de Vicente Bayo, la relación es larga, no, es larguísima, de bienes, de pisos, de lugares, y una gran parte de ellos eran precisamente fruto de haber comprado los bienes con las famosas desamortizaciones de Mendizábal Rivero y de Madoz especialmente. Entonces tenía una considerable fortuna. Entonces tiene por una parte al financiero, tiene al técnico
Y luego dice, bueno, ¿qué me falta? Tengo técnico, tengo dinero, lo que me hace falta es la proyección mediática. ¿Cuál es la proyección mediática? Pues entonces la proyección mediática es los Pidal, los Mon y los Camposagrado. Es decir, que los fundadores son Vicente Bayo, que de los 9 pone 3,5 millones, era el pobre del núcleo. Está Federico Victoria de Lecea Mazarredo, que también formaba parte de esa élite vizcaína importante, muy vinculada a la industria, y que había trabajado mucho en el desarrollo de la siderurgia y de la navegación de las navieras. Y luego estaban Julián Duro y Pedro Duro. Entonces, 3 familiares, Bayo, Julián y Pedro Duro, y luego pone los socios comanditarios. Los primeros eran colectivos, es decir, aportan financiación para hacer la empresa, pero a su vez son responsables de la administración, tienen una responsabilidad subsidiaria. Mientras que los comanditarios, que son el Marqués de Pidal, Pedro José de Pidal, conocido medievalista, historiador, crítico literario y diplomático español, y está el Marqués de Camposagrado y está Alejandro Mon. Es decir, 3 destacados políticos con proyección a los cuales se remite. Pero, y esto creo que es lo más singular de Pedro Duro, todo el capital es capital español. Al revés que el resto de la minería y demás, que son capitales foráneos, fundamentalmente franceses, incluso una princesa rusa, en fin, capitales externos. Como era Lafitte, los apellidos que van apareciendo, Numa Girou, todos los apellidos que aparecen son vinculados a capitales extranjeros. Sin embargo, todo el capital era español. Yo creo que es una singularidad muy particular de esta empresa. Porque claro, aquí hay un concepto de fondo, y es que Bayo podía ser un capitalista, pero el paso de capitalista a empresario, hay una expresión en los que hacen la historia de la industrialización en Alemania y en Francia, utiliza la palabra entrepreneur, el emprendedor sería la traducción. Y ese emprendedor es el empresario. El empresario es una percepción distinta del capitalista. El capitalista acumula capital que luego lo manifiesta a través del prestigio de edificaciones o de jardines, de cosas por el estilo, mientras que el empresario es aquel que quiere ir un poquito más allá. Entonces cambia el objeto, porque ya no es atesorar y acumular, sino que pretende manifestarse e introducir innovaciones y generar riqueza. Entonces es una visión distinta del término empresario. Además, el empresario, dice muy bien los historiadores, como dice Rostot, dice, el despegue es por la existencia de un grupo social dispuesto a aceptar también la innovación. Porque claro, emprender, como era Pedro Duro, llegar como llegó a la Felguera no conociendo nada, pues era muy distinto. Entonces, tengo que saltar mucho porque veo que el tiempo corre muy rápido. Creo que es importante señalar que por qué recurro al epistolario, y sobre todo en esta exposición me voy a centrar mucho en el periodo inicial, porque en el año 57 son los inicios de escritos de primera mano. ¿Por qué? Porque hay contextos que son particularmente interesantes. En el 64 se le cita el ferrocarril en Asturias, que luego no llegaría hasta el 84, en la comunicación con la meseta. Las visitas que acabo de hacer alusión a Cristina de Borbón y al duque de Riansares son claves, porque vienen a visitar a sus amigos in situ. Y completo el tema del duque, porque hacen referencias al duque siempre, y yo al principio no me daba cuenta, yo quién será ese duque, hasta que aterrizo. ¿Y el duque qué ocurría? Pues que el duque tenía tenía varios hijos, una hija y un hijo, que casualidad estaban casados con Camposagrados. Eran con 2 hijos de Camposagrado. Entonces, la vinculación de Cristina cuando viene en el exilio viene a visitar a sus hijos. ¿Y a dónde los viene a visitar? Pues a donde viven. ¿Dónde viven? Pues en Riaño. Se sorprenderán ustedes si les digo que en la cripta del Palacio de Villa, en Riaño, en la cripta hay enterrados 3 Borbones, que son precisamente, entre ellos, la marquesa de la Isabela, más otros los demás. Es decir, las relaciones personales y familiares son claves en este primer desarrollo de la industria, en este caso, de Duro y compañía.
Luego, si hago referencia, claro, el periodo cronológico en que se desarrollan las cartas es un periodo muy significativo en la historia moderna de España. ¿Por qué? Porque asistimos, por una parte, al incipiente desarrollo de la industrialización española. Yo digo industrialización o primera industrialización porque el término revolución industrial tiene una connotación un pelín distinta, porque revolución es todavía las reminiscencias de las revoluciones como las que hubo en España, la revolución francesa, y luego pues, añadimos industrial para indicar que era un cambio importante. Pero claro, realmente el cambio ideológico vienen a ser las revoluciones, más que el propio desarrollo industrial. Entonces, Asturias y España tienen un desarrollo industrial muy pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos planteamientos políticos sobre el modelo de Estado. Tenemos que es un periodo muy digamos, convulso. ¿Por qué? Porque hay un montón de decisiones políticas que tomar y, sobre todo, también decisiones que son claves desde el punto de vista fiscal. Hay un tema de fondo de todo este periodo industrial que son los famosos aranceles. Es decir, había que pagar impuestos, es decir, se importaban hierro y carbón incluso de Inglaterra, porque en un momento determinado los especuladores lo hacían muy bien, no tenían que pagar impuestos y les salía baratísimo. Pero claro, eso era un elemento de no competencia con la riqueza interior. Entonces hay un periodo grande de debate con los aranceles. De hecho, lo diré un poquito más adelante, si me da lugar, que las peleas por las que va Pedro Duro permanentemente a Madrid y al Parlamento y al Senado y a reunirse con un ministro y con otros precisamente para tratar el tema de los aranceles, porque era un tema que frenaba completamente el desarrollo industrial. Por ejemplo, Pedro Duro en muchas ocasiones como representante de los ferrones, la palabra ferrón en asturiano tiene otras connotaciones, o ferrote, los ferrones eran precisamente los empresarios industriales, que se calificaban así como ferrones y aparecen en toda la documentación. Lo recibe a los ferrones el ministro de Fomento, por ejemplo, porque era el término con que se indicaba a todo el colectivo de los empresarios industriales. Por eso muchas veces se les obliga a permanecer en Madrid mucho más tiempo del que Pedro Duro quería estar. ¿Por qué? Porque las buenas relaciones eran precisas y había que desarrollar la industria y los intereses particulares, pero eso también implicaba una legislación por parte del gobierno y del Estado suficiente para poder desarrollarla. Por eso tiene días allí esperando si llegaba el director general, si no llegaba, si llegaba el ministro, si cambiaba el ministro, etcétera, etcétera, para poder hacer las gestiones. De todas maneras, hay un documento del año 1857 que en sí mismo me parece muy interesante porque refleja, por una parte, la situación en la que se está y cómo el propio Pedro Duro tiene la habilidad suficiente. Cuando llega entonces a la Falguera, ya digo, esa persona ya de relativamente edad llega y se ve un prado grande, una vega, la vega de arriba y la vega de abajo, pero un río que era el Cantín y otro río que era el Nalón. Previamente había estado en el Berrón, y en el Berrón dijo que era muy llano, que era muy guapo, pero que no había agua. Entonces, claro, para lavar el carbón y para refrigerar los hornos hace falta agua. Por eso la ubicación de Duro y compañía fue precisamente a la confluencia de los ríos Nalón y Cantín, porque ya tenía por una parte eso, pues el tema de los minerales. Entonces, cuando compra el Pradón, que se llamaba así el Pradón, resulta que se encuentra con que tenía problemas para adquirirlo. Entonces manda una carta que la dirige al director general de Bienes Nacionales, en la cual dice: pretendo establecer una fábrica de beneficio de mineral de hierro por medio de altos hornos y su correspondiente forja, cuyos establecimientos se denominará Fábrica Metalúrgica de Langreo, y se proponen dar principio a las obras. Mas, siendo insuficiente el referido terreno para la gran extensión y desahogo que requieren tales establecimientos, en los que hay que dar cabida a tantas dependencias como son, y relata, altos hornos, hornos de bola y de recalentado, taller de cilindros, moldería, almacenes, lavaderos de carbón, edificios de administración y de operarios, oficinas, dice, edificios de administración y de operarios, un dato importante, oficinas, hornos de ladrillo y cal, con un espacio local y depósito de escombros de escorias. Entonces todo eso implica una gran cosa. Y entonces necesita, dice, los terrenos continuos. Primero dice lo que va a instalar, lo que precisa. Segundo punto y aparte, el propietario. Dice, el propietario
pertenece al Cabildo de Oviedo, por lo tanto está considerado como bienes nacionales. Entonces, procedimiento. ¿Qué se puede hacer? Dice, podríamos hacer dos cosas. Una, proceder a una expropiación forzosa, pero él mismo dice, pero claro, hay medios, dice literalmente, hay medios hábiles de poderlo conseguir sin apelar a este extremo, que es la expropiación forzosa. Entonces, por ejemplo, hacer una venta real o bien un censo, según el gobierno de su majestad y el cabildo aceptado convenientemente, o acepten, convenientemente esta pretensión. Y luego, para vender mejor el producto, dice esos bienes que pretendemos, y es todo literal de la carta dirigida a ellos, deben ser de escasa e insignificante importancia. Y luego hace la descripción de cuáles son las fincas, pero claro, como las quiere comprar, no quiere expropiar, quiere que haya un precio justo, y a la vez dice, va, pero tampoco son muy allá, entonces para que se convenza. Y entonces dice, añade, ventajas. La industria que se va a tratar de establecer en esos terrenos es de suma importancia para el país, pues además de que empleará por sí muchos brazos, dará mayor valor a las empresas carboneras que por falta de exportación en invierno suspenden sus trabajos, quedando sin jornal 2.000 y más operarios. Luego hay una argumentación a favor de la venta y del procedimiento rápido. Y añade después, dice, temería ofenderles extendiéndome más sobre el particular, en esta atención, donde allá finaliza ya la carta, de que por sí es bastante larga. De todas maneras, hay un personaje, entonces esta carta yo creo que es muy singular, y realmente cuando la descubrí en 1857 quedé sorprendido por la novedad, por la argumentación, porque además refleja qué personalidad tiene y qué habilidad tiene, porque no solamente hay que ser un empresario, sino hay que tener habilidades sociales, hay que tener la empatía, la argumentación pertinente, con pros y contras para vender el producto. Entonces yo creo que esas habilidades eran muy innatas en el propio Pedro Duro, ¿no? De todas maneras, aquí el gran cronista de todo este periodo es José Ramón de Olavarría. José Ramón de Olavarría había estado trabajando con Federico, el otro socio, y vino precisamente de Bilbao. Las cartas de Olavarría, que no puedo extenderme en ellas, son realmente una descripción día por día, más son cartas largas, no, larguísimas, es decir, casi está un año transcribiendo todas estas cartas de Olavarría, pero no tienen ningún desperdicio porque va citando a personajes muy importantes. Por ejemplo, hace variaciones de Añibarro, que era otro técnico muy importante, con algunas descripciones muy simpáticas porque por ejemplo, cuando están haciendo los planos de la fábrica, dice, en lugar de hacerlos en el papel, vamos a hacerlos sobre el terreno. Y añade, dice, en agosto del 57 estaban Añibarro y Griñal peleándose por los dibujos en los papeles, y le sugerí, dice Olivarri, que lo hiciesen sobre el terreno. Y entonces hicieron los trazados en el terreno, y dice, él añade de una forma un tanto irónica, y conseguir así la aprobación, y lo pone literal, del excelentísimo señor don Francisco Antonio de Lorza, sin modificaciones ni retraso alguno. Pues el genio de Añibarro no está para esos cambios de humor. Entonces refleja un poco en qué situación estaban también el Orza y demás. Porque claro, el Orza tenía un problema que era importante, y es que el Orza estaba en la fábrica de Turbia, que la había potenciado, estaba también en la fábrica de La Vega, estaba en la fábrica de Gil, que era vecina, que era donde está el barrio Pilar actual, en La Figueres, donde estaba la fábrica de Gil y compañía. Entonces claro, tenía tantos frentes que al final dice Olavarri que descuida un tanto sus obligaciones con la deuda. De hecho, primero fue socio comercial, y en 1863 logran que venga precisamente Gregorio de Aurre a sustituirle como director de la factoría para que se implicase lo suficiente en esos temas. Pero bueno, es muy importante. Ya en esos momentos empiezan a aparecer algunas cartas de Gregorio de Aurre, porque Gregorio de Aurre era el responsable de las minas de Carballín, de Saús, y que era la empresa de Langreo y Siero, que antes cité por referencia al duque de Riansares. Entonces todo tiene un tejido muy importante. Por cierto, que es interesante ver después cómo en ese mismo periodo, cuando compran las maderas Pedro Duro, las compran Bayona, y vienen desde Bayona las maderas a Gijón, y de Gijón por el ferrocarril hasta Langreo. Estamos hablando igual de 2.000 y 3.000 tablones que venían desde Bayona. Qué casualidad, se los vende precisamente un sobrino suyo que tenían también una empresa en Bayona. Es decir, las relaciones familiares son muy estrechas.
Hay una cosa muy curiosa que la cito. Un personaje que aparece con alguna frecuencia es el General Prim. ¿Qué tiene que ver el General Prim? Pues el General Prim tenía unas minas en Ciaño de Langreo. Entonces, y era muy amigo del duque de Rianser, porque los dos tenían un perfil militar muy parecido, ¿no? En realidad Prim llegó al máximo nivel militar, pero no había pasado nunca por la academia, igual que el sargento dijo de una estanquera de Vallecas, tampoco había pasado por ninguna academia especial. Entonces, eran dos personajes muy conocidos. Y además, casualmente, el representante de Prim, cuando vende sus posesiones en Ciaño, era Anacleto Álvaro González. Anacleto Álvaro González tenía un mote, le llamaban el caimán de las bolsas. ¿Por qué le llamaban el caimán de las bolsas? Lo pone así literal en la correspondencia. Porque había cautivado o captado muchísimos dineros para inversiones en Asturias, precisamente ya un Álvaro González que tendrá que ver después con los navieros. Bien, voy saltando porque si no es imposible. Bueno, evidentemente las fincas se fueron comprando poco a poco, costó mucho trabajo conseguir algunas, pero los Leque y los compañeros que tenía, sobre todo Anibarro, Leque y Cañizo, fueron muy importantes. Entre la princesa que citaba antes era la princesa de Lichtenberg, que era de Alemania de origen, pero también vinculada al núcleo potente de París del duque y la reina Cristina. En ese núcleo después aterrizó Isabel II cuando en el año 1868 es depuesta, es decir, que queda esa relación permanente. Además, incluso dice que cuando hacen el reparto del Langreo y Siero, dice al duque le dieron más de lo que le correspondía en razón a su capacidad y a su poder y a su influencia. Entonces, aunque no eran propiedad, le asignaron más a la hora de hacer los estatutos de la propia sociedad, por conveniencia, evidentemente. Pego un pequeño salto porque me parece importante hablar de cómo en el año 1858 en la fábrica se dan cuenta que hay que continuar con las relaciones porque se había comprado mucho material a Seraing, pero había que ir a Bélgica para ver cómo funcionaba aquello. Entonces van a ir a Bélgica y Olavarría, van Leque y van Ibarro, pero descubren una persona que va a ser Gilles o Julio Matei, que aparece en casi todas las biografías, aparece una sola línea de este personaje, pero es un personaje sumamente muy interesante porque dice Olavarría a Pedro Duró: estoy muy ocupado sin cesar en servir de intérprete, porque Olavarría era el único que hablaba francés de los tres cuando fueron a Seraing, que es una zona muy cerca de Lieja. Dice: no he podido separarme de ellos ni un instante, y por eso no he podido escribir, porque visitamos 3 veces la fábrica de Seraing. Dice, además Leque se mete por todos los recovecos, ya me da hasta corte porque en una de estas nos van a echar, porque andaba por todos lados fijando y preguntando. Pero hemos hecho conocimiento de un tal, pone así literalmente, un tal Gilles Matei, que ha estado durante 13 años de ingeniero en Seraing, en donde se hicieron bajo su plano y dirección los 4 últimos altos hornos, los 18 últimos hornos de bola y recalentado, un molino de agua y algunas obras más pequeñas. Después que salió de Seraing, ha estado 4 años en la famosa fábrica de acero de Michelstadt, en Alemania, y luego estuvo en Westfalia y estuvo en Hannover, entre otros distintos puntos, haciendo lo mismo. Con lo cual, actualmente tiene los planos de los 8 hornos en Bélgica y una fábrica de locomotoras. Con lo cual, y también dice, hizo hasta la fábrica de ladrillos de la Sardén. Entonces ya el personaje era muy atractivo. Entonces dice, hemos estado en su casa, que nos ha enseñado absolutamente todo, y nos enseñó todos los planos en los cuales están marcadas las dimensiones, dice, hasta de la última piedra. Entonces, evidentemente, lo que tienen que proponer es fichar a este personaje, porque creo que realmente ha sido el gran constructor del desarrollo de Duro y compañía en su momento, es este Matei. Además, hay una anécdota curiosísima. El personaje debía ser, vamos, una persona de altísima capacidad, era ingeniero, porque como otros estaban formados en las escuelas de minas ya entonces que se estaban produciendo en Francia y en Inglaterra. Y hay una anécdota curiosa de él para que nos relate un poco el personaje. En una de las cartas de Aníbal dice, me acaba de llegar un paquete para Monsieur Matei, pero quiero llevárselo en persona. Yo sigo leyendo, cosa más rara.
Dice, se trata de un Stradivarius que parece ser heredó de su tío y hace ya 30 años que está en su poder. Entonces el personaje debía ser una persona absolutamente excepcional por la capacidad de creación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista personal. Pues hombre, si tenía el Stradivarius no lo pasaría hasta el Langreo solo por pasear al Stradivarius, sería seguramente por tocarlo, pero bueno, refleja un poco hasta qué punto son personalidades que se salen del esquema y son las que realmente tienen el impacto a lo largo de la historia. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, así es. Entonces, claro, el personaje evidentemente es contratado y en ese año la fábrica se desarrolla enormemente, ¿no? De todas formas hay relatos de esos años. Por ejemplo, dice Pedro Durón en un momento determinado: como será muy probable que de grado de fuerza me veré precisado a permanecer algunos años en este desierto, he tenido la suerte de que a mi niña la aprueba perfectamente este país y estoy persuadido de que acabará de robustecerse con otra tanda de baños de mar. Hay un tema de los baños, es muy curioso. Los baños de mar, por una parte, que tomaban en 2 semanas y van a Gijón habitualmente, pero luego hay otro tema que igual me da tiempo, si no tendré que ir pegando unos pequeños cortes. Me refiero a los otros baños, los baños en las Caldas. Todos los años, el mes de julio, iban a las Caldas. Él y algunos otros políticos asturianos, incluso en una de las actas del Ayuntamiento de Langreo veo que dice: se van de baños el alcalde y el secretario, y ven precisamente a las Caldas. Es decir, hay una tradición, y en las Caldas hay una serie de cartas de la actividad que hacían ellas, en la cual no puedo entrar, ¿no? Bueno, lo que sorprende de las cartas también es, vamos a ver, una carta de Pedro Duro queda uno asustado. Mira, tengo una que seleccioné simplemente al albur, una precisamente del año 1859, donde hace una descripción del estado de las obras y le manda una copia a cada uno de sus socios. Esa carta tiene nada más y nada menos numerados 31 puntos. 31 puntos donde describe detalle por detalle pues cómo están las relaciones con Tibolé, porque él fue muy cuco. Mientras estaba desarrollando la industria o haciendo la fábrica, ya había firmado los convenios con Tibolé para tener carbones, con Gregorio Aurre para los carbones de Siero, es decir, después el mineral de hierro con los vascos. Es decir, él iba haciendo provisión de todos los bienes necesarios para desarrollar la industria. Y ahí habla de los carbones de Tibolé, de los carbones de Aurre, de los carbones de Santana que acabo de referir de Prim, de la piedra caliza o la castina que era necesaria, que tenía que buscar en el Berrón, de los primeros hornos de CO, del lavadero de carbones, del depósito para las aguas, de la casa de administración en qué situación se encuentra. Dice, ya están en Gijón hasta las puertas, del taller de cilindros, de las molderías, del fuego al horno, es decir, hasta 31 puntos, da mucha tela que cortar. Y lo hace numerándolas. Y hay bastantes más cartas, si no 31 como esta que puse el ejemplo, que es la más exagerada, pero 20 puntos, 7 y 8 y numerados es de lo más frecuente. Muestra un poco cuál era la característica del personaje. Bueno, luego hay un dato muy interesante, y es que cuando se hace la primera sorpresa es que el 22 de noviembre, cuando Matei creyó que iba a inaugurarse el horno a primeros de enero, dice: hoy a las 9 hemos dado fuego al horno, sin aparato alguno, porque los de Gil y compañía un año antes vino hasta el obispo a bendecir el horno, y él no. Dice: sin aparato alguno, habiendo concurrido solamente Matei, Poncelet, otro belga, el capitán, ya diré quién es el capitán, Olavarría, Añebarro, los dos Leque, la Pilar y yo. Dice, Matei encendió una vela que ha puesto en la mano de la Pilar. Dice la Pilar, muy expresión muy riojana. Esta ha encendido con ella las virutas, habiendo gritado después de darle fuego: Dios quiera que se gane con él mucho dinero, dice la baja. Este es el único discurso que se ha pronunciado y espero que tendrá tanta fuerza ante Dios como si lo hubiera dicho el obispo. Es el texto literal de Pedro. Entonces yo creo que todos estos retazos reflejan el aspecto humano también del personaje. Y luego dice, bueno, si lo queréis celebrar, yo no lo voy a celebrar porque no tengo nada, lo más que les puedo dar es una taza de caldo a los que estén presentes. Taza de caldo se refería al caldo del alto horno, se utiliza esa paradoja.
Luego dice, si lo queréis hacer, yo no tengo ni vajilla. Entonces, si queréis hacerlo, habláis con el marqués de Camposagrado y que os preste la vajilla. Que, por cierto, hay una anécdota. El marqués de Camposagrado es el mismo personaje del famoso Manifiesto del Hambre, que murió de accidente, de los primeros que muere de accidente de circulación en el 56, porque se le desbocaron los caballos cerca de la casa, no pudo frenar la charrette, ahí en el asturiano decimos charrette, ya no lo sabía hasta es la charrette en francés, entonces no pudo frenarla, chocó con una roca y a causa de la infección falleció. Casualmente estaba Pedro Duro en París porque estaba tratando a la hija y les explica lo que ocurre. ¿Por qué? Porque además hay una cosa muy curiosa, y es que este mismo Manifiesto del Hambre tiene una trascendencia muy importante, un personaje muy conocido en Asturias. De hecho, cuando falleció por accidente hubo una manifestación popular enorme, pero dice, si queréis vajilla se la pedís a él. Y tengo una anécdota no escrita, pero que me contó un paisano el marqués de Camposagrado, que también lo refleja. Una vez hizo un concurso de a ver quién preparaba el té más caro, y entonces, bueno, los invitados que tenía por las tardes, entre ellos el de Valdesoto, que iban allí a tomarse el té de vez en cuando, porque pasaban de un lado a otro en la sierra, pues llevaron vajillas, llevaron tés especiales, llevaron tal. Bueno, y al final preparan a ver quién gana el concurso, y ganó el concurso el marqués de Camposagrado, porque era tan bruto en este caso, que lo que hizo fue preparar el fuego con unos billetes de banco. Entonces, al quemar los billetes, evidentemente el té más caro era de Camposagrado. Son personajes un tanto histriónicos, pero bueno, han hecho la historia de Asturias, lo queramos o no lo queramos. Bien, bueno, todas las cifras que aparecen en los documentos son quintales, fundamentalmente, porque a pesar de que el sistema métrico decimal entró en teoría en el 49, tardó mucho a incorporarse como medida ordinaria. Bien, Poncelet se despide un año después de haber terminado todas las obras y le explica cómo está la situación de todas las temas. De todas maneras, voy a pasar un poquito más adelante porque me pasé escribiendo aquí. ¿Cuál es el contexto? El contexto de este periodo es un periodo muy complicado desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Voy a intentar ser breve en esta parte. Bueno, fundamentalmente es el periodo isabelino, que es del 54 al 68, y en este periodo pues tenemos absolutamente de todo. Se sucede la Revolución de Julio y el bienio progresista, sigue la década moderada, se prepara la Constitución del 56, non nata, empieza a desarrollarse el principio de la soberanía nacional, hay un periodo largo de 12 años en los cuales está al frente del gobierno O'Donnell, que es un poco el periodo de la Unión Liberal, un carácter más bien ecléctico, y en ese periodo pues se va asentando ideas como la democracia, la idea del republicanismo, de los movimientos populares, en fin, una serie de cosas. En el 68 es la revolución del 68, encabezada por Topete y por Prini Serrano, y es la caída de la monarquía de Isabel II y su destronamiento. En ese periodo, evidentemente, hay una generación de políticos, pensadores, economistas y literatos, y es la generación del 68. Una generación donde voy a destacar simplemente a Sat del Río, porque es un poquitín los que ponen las bases de la institución libre de enseñanza, que luego va a ser la filosofía que impregne todo el periodo liberal posterior. No puedo extenderme mucho más, porque quiero llegar a reflejar bien la personalidad también de Pedro Duro. Entonces, simultáneamente con estos procesos de cambios, que lo resumo en esta frase, dice: se sucedieron en poco más de 6 años una monarquía, 2 repúblicas, 2 constituciones, una non nata, 7 gobiernos de corta duración, una guerra colonial y otras 2 civiles. Si queremos más en menos, es imposible. Es decir, un periodo absolutamente revuelto desde el punto de vista político, y desde el punto de vista ideológico empieza a desarrollarse las ideas de la institución libre de enseñanza, es decir, aparece realmente la filosofía liberal de fondo. Incluso, para que no nos falte nada, ya en el año 64 pues aparece la Asociación Internacional de Trabajadores, a los cuales Pedro Duro llama, y ya hay referencia a las cartas, a los internacionalistas.
y no se mete mucho con ellos, simplemente que en el periodo de las guerras sí se preocupa porque los carlistas llegaron a llegar a las puertas de la fábrica, incluso pide a Campo Sagrado a ver si le consigue, ya que no había fuerzas de seguridad, unos cuantos fusiles y unos voluntarios para poder defender la fábrica. Porque dice que los internacionalistas están muy bien, pero tienen un principio que él dice en ese momento que no comparte, que es que dicen que el trabajo tiene que ser para todos, que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Y él no sé cómo interpreta ese párrafo, yo me ha quedado la duda, porque dice, claro, como todo el mundo tiene derecho al trabajo, los de Mieres, como están en huelga, vendrán a la Ceguera y nos pedirán trabajo también, entonces no habrá ni para los de Mieres ni para los de la Ceguera. Entonces está un poco, dice, la ideología está muy bien y yo defiendo siempre la libertad, dice, pero claro, primero es trabajar y antes de trabajar lo primero es comer, y para comer es necesario trabajar. Entonces defiende ese concepto un poco tradicionalista y curioso, pero está así reflejado y como tal lo cito, ¿no? Los protagonistas que aparecen no puedo hacer mención a ellos porque no puedo abusar de su amabilidad, pero claro, aparece Gregorio de Aure, evidentemente es el personaje clave, y como bueno, les dejo la duda de poder leer cosas de Gregorio de Aure en el libro publicado del 2020, y lo obvio sí, pero sí quiero destacar una cosa muy importante de Gregorio de Aure. Gregorio de Aure tenía una beca del País Vasco y estudió en París. Entonces, al estudiar en París, en la Escuela de Minas de París, establece relaciones con los ingenieros belgas, con los ingenieros franceses. Lo digo porque, claro, es absolutamente clave por la buena relación que tiene después con Matei y con otra gente. Y porque, igual que Pedro Duro, hasta su muerte, se mete a la Ceguera y pasa 30 años sin salir de la Ceguera, y lo mismo hace Gregorio de Aure, son hombres de empresa, es decir, que su única vida es esa. De hecho, yo destacaría, por ejemplo, de Pedro Duro. Pedro Duro tiene dos grandes mujeres en su vida. Su primera esposa, que muere a los 26 años, y en el parto de la hija, y luego la hija, que muere también a los poco más de 20 y tantos años, al nacer el quinto hijo. Entonces él tiene una vida de viudedad y luego los últimos 8 años de su vida, cuando ya creía que tenía todo carrilado, pues se le estropea el invento. Entonces yo creo que eso desde el punto de vista psicológico, analizándolo desde el punto de vista conductual, etcétera, etcétera, tiene una explicación muy importante hasta qué punto él era realmente un hombre de empresa, porque su vida era la empresa y la relación con la gente y tal estaba en ese ámbito. Bueno, Pedro Duro ya hay muchas biografías y muchos datos de él. Hay un personaje que lo comento porque es anecdótico, Remigio Velázquez, al que llaman siempre el capitán. Por cierto, el capitán va a aparecer después en la novela de Palacio Valdés. ¿Sí? Las reminiscencias, porque yo creo que todo este periodo industrial va a tener una reminiscencia después en la literatura, que es un tema muy interesante, la literatura y el paisaje en estos periodos, porque Palacio Valdés, aparte de la Alta Perdida, que es de 1902, publicó poco más después Santa Rogelia, en la cual realmente refleja la vida en la industria, pero ya en Palacio Valdés lo conoce ya en el periodo, no el inicial, sino el final del siglo XIX. Pero refleja muy bien los personajes, y habla siempre del capitán. Pues este capitán no era ni más ni menos que un capitán, pero de artillería, y era Remigio Velázquez. Remigio Velázquez vino porque se lo pidió Pedro Duro y que pidiese la excedencia. Le ofrece 6.000 reales, de salario anual y viene a trabajar aquí. Era un personaje muy curioso, muy querido y tal, pero hay una anécdota que tiene hay como 7 cartas, porque el hombre no se llevaba muy bien con su querida esposa o su añorada esposa, y entonces vino y la mujer quedó en Calahorra. Pero claro, él era un hombre elegante, amable, muy bien dotado en todos los sentidos, y además, como Pedro Duro buscaba en las Salesas a alguien para educar a la hija, pero las Salesas, que yo investigué, las Salesas no eran las de Oviedo, todavía no existía ese colegio, entonces no encontró quién, pues trajo a una Mademoiselle Calle, francesa, que era la institutriz de la niña. Claro, la institutriz estaba aburrida y Remigio también, con lo cual hay unas cartas terribles para provocar el divorcio y la separación de su esposa, pero son tremendas. Las expresiones de la suegra son absolutamente alucinantes, ¿no? Aparte de pedirle mucho dinero para quedarse sola, pues dice que no se presentará ante el Altísimo siendo ya responsable de la separación de la hija y del hijo. Y lo dice literalmente en las cartas. Eso es un poco anecdótico, pero Remigio, sin embargo, tiene unas cartas muy interesantes. ¿Por qué? Porque tiene 5 años toda la contabilidad de lo que gana y en lo que se gasta. Entonces aparece una relación como de 150 o 160 bienes con el precio de esos bienes.
Con lo cual podemos contextualizar lo que ganaba una criada, lo que costaba una cama, lo que costaban unas mantas de Palencia, que estaba así literalmente, las mantas de Palencia, etcétera, etcétera. Entonces creo que en esos aspectos es también particularmente interesante. Y luego de Vicente Bayo ya les dije que en el Senado la relación de bienes era increíble. Bueno, por las páginas de Pedro Duro, voy a leerlo para no ser más breve, pasan infinidad de personajes. Personajes políticos que aparecen citados en las cartas. Voy a hacer una pequeña relación. Aparece Madoz, aparece Figuerola, que fue el que instauró la peseta en España, 1868. Aparece Prim, el marqués de Salamanca, que el marqués de Salamanca era deudor de Julián Duro. Julián Duro es el personaje absolutamente desconocido. No he logrado encontrar absolutamente nada más que posiblemente fuese ingeniero, el hermano de Pedro Duro. Pero no tiene nada más que unas cartas muy familiares, pero poco más. Pero su biografía nada. Camposagrado, Lorenzana, Anciola, Gisbert, Ruiz de Quevedo, y luego aparecen instituciones como las Cortes, el Consejo de Estado, los Ministerios de Fomento y Hacienda, los más importantes. Y luego otros que aparecen como empresarios, Gabriel Ibarra, Singla, José Lorza, Fraile Mateu, de Chal, Lafitte, Gilmain, Olavarría, Marteville, Fetiplas, Heredia, Herrero, Chabre, Labordier, así, infinidad de personajes, todos citados y todos reflejados en esas casi 500 cartas de Pedro Duro, que nos refleja realmente, por eso insistía en lo local, que acaba siendo universal. Y, la verdad, establecía relaciones personales con media España. Bueno, voy a aprovechar ahora 5 minutos, con perdón, para referirme muy explícitamente solamente a la personalidad y al carácter de Pedro Duro. Bueno, voy a ser sintético. Es una personalidad que tiene, en primer lugar, una gran capacidad de trabajo. Acumula en la cabeza nombres y perfiles de trabajadores de una forma increíble. Sus trabajadores no eran números. Sabía quiénes eran, dónde trabajaban, quién iba, quién no iba. Y sobre todo, tiene una filosofía del trabajo muy desarrollada, porque incluso en el informe que hace a la Comisión Parlamentaria les dice: no debe olvidarse, nuestra regeneración política y social no podrá efectuarse mientras con una producción eficaz y verdadera no se haya fomentado el amor al trabajo en todas las clases de nuestra población. Luego, la formación es eminentemente financiera. Calcula los precios a medio y largo plazo, los informes de bolsa, lo que es el circulante, lo que es el capital fijo, las ampliaciones de capital, porque claro, hay momentos en los cuales se anda muy apurado. Era muy ordenado, tan ordenado que igual dice a Gregorio de Aurre: tengo la carpeta azul con cinta roja que está en la estantería, en el estante tercero, hay una carpeta que habla de este proyecto. Más aún, en un caso muy simpático, tienen una visita y no encontraban la llave del piano, y les dice dónde estaba la llave de la vitrina, qué cristal romper para entrar allí, justo coger la llave y poder abrir el piano. Es decir, indica hasta qué punto era ordenado y meticuloso, porque claro, las cartas de París, cuando nos toca a la hija, cómo hace la descripción de todo, porque la hija era no sordomuda, ¿no? Sino sorda. Entonces tenía graves problemas de faringitis y de otitis y cosas por el estilo, y tiene que operarse en París. Entonces hay unas cartas largas en las cuales al capitán, como era pariente, era cuñado de su hermana, pues le describe todo el procedimiento de sanación de la hija. Entonces eso es, vamos, unas cartas extraordinarias, porque te va contando desde París, escribe casi diariamente una carta, pero igual que te habla de la sordera y de cómo tiene el sonido y el reloj a medio metro, lo oye y no lo oye tal, en la misma carta dice la producción del horno 2 de no sé qué, ¿por qué bajó tanto la producción en tal cosa y en tal otra? Y lo hace desde París, y la carta tardaba 3 días, es decir, refleja cómo era el personaje. Por otra parte, mira, otro detalle importante es que tiene una personalidad muy equilibrada. De hecho, perseguía mucho entre los trabajadores el absentismo, castigaba mucho el tema del alcoholismo, ya en aquel momento aparecía, y sí se preocupó bastante por la preocupación de la educación, de los hijos de los trabajadores y de los propios trabajadores. De hecho, cuando trae, por ejemplo, fundidores belgas o vascos, lo primero que les preocupa es que enseñen a los otros. Y a los hijos es eso. Además, va a coincidir después que a finales del 19, con la extinción de las órdenes religiosas en Francia, muchas de esas órdenes
como les Dominiques o La Salle y tal, vienen a España y los aprovechan casi todas las industrias, especialmente en Asturias. Todos los colegios de frailes y monjes que se hicieron en Asturias en ese periodo obedecen a esa causa. Y luego, por otra parte, es una persona muy religiosa. De hecho, en la fábrica había una capilla, además era de la Virgen de la Valvanera, para que no hubiese duda de que era de La Rioja. Y luego es una persona también muy solidaria, porque en el propio testamento habla del hermano y dice: mi hermano no le dejo ni una peseta porque no lo necesita. Así de claro. Le dejo solamente los botones de brillantes y el reloj, pero el resto no lo necesita. Y luego reparte entre muchísima gente de los herederos y de los trabajadores una gran parte de la herencia. Un tema también curioso es que cuando va a Francia, lo digo para que se nos cierre el ciclo del duque, lo lleva Pepito Quirós, que era el hijo de Camposagrado. Este Pepito Quirós, al conocerlo la reina Cristina, lo emparenta con la hija más pequeña, que va a ser después la marquesa de la Isabela. Y este Pepito Quirós, no, porque don Pepito es una cosa y Pepito Quirós es otra, Don Pepito es el padre y Pepito Quirós es el hijo. Pepito Quirós fue embajador en Estambul y fue también embajador en Rusia. De hecho, estuvo en el acto de toma de posesión del último zar ruso, para que veamos estas vinculaciones. Bueno, llego a la conclusión para no molestarles más. Leer esta correspondencia es ver la historia a través de la pluma y los hechos concretos de sus protagonistas, sin generalizaciones ni corrientes ideológicas o tendencias históricas. Hombres que han sido los auténticos protagonistas de esta historia de desarrollo industrial. Caballeros de enorme capacidad intelectual y técnica, capaces de ver y desarrollar las potencialidades de un territorio amenazado por el hambre y sin más opciones que la emigración. Capaces de importar otro modelo de desarrollo y que trascienden el tiempo a través de la literatura de Palacio Valdés, en Santa Rogelia, la aldea perdida que ya cité. Desgraciadamente, algunas de las situaciones descritas acaecidas a mediados del 19 perduran o se repiten en los momentos actuales de crisis económicas, políticas, de valores y principios. Esperemos que llegue a la madurez a la democracia política, la estabilización social y emergencia del pensamiento y la cultura en las nuevas generaciones que miren al futuro sin olvidarse de hacer la lectura del pasado. Tan solo desear que aparezcan en esta región de tan alto nivel cultural y científico algunas personalidades empresariales como la descrita, a fin de que Asturias vuelva a ocupar su prestigio, mantenga la población y no cese el desarrollo económico y social, porque si bien no estamos en el mejor de los momentos por las crisis políticas, económicas y demográficas, tampoco Pedro Duro tuvo un contexto ideal y pese a ello consiguió lo inimaginable entonces y que con un liderazgo adecuado puede lograrse. Hoy empecé con el ave y hay que recordar que el ave también puede ser el ave fénix que nace de sus narices. Por eso lo interesante es que siempre haya margen para mirar al futuro con esperanza. Muchas gracias. Vamos a entregarle los atributos que le acreditan como miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos. La insignia y el diploma. La insignia está muy estrecha, o sea que voy a colocar esto aquí. Y lo otro yo creo que ya después... Es que esto está un poco... Estaba yo comprobando... Tenemos que... La recolocaremos luego. Vamos a recolocar. Lamento que esto estropee la solemnidad del momento, pero la realidad es dura a veces. Y el diploma. Muchísimas gracias. Y ahora, como es habitual en estos actos, si se abre un pequeño coloquio, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo, pues puede hacerlo. Sí, perdón un segundo. Yo tengo que entrar en estos momentos en una radio y me van a hacer una entrevista. El doctor Pucera, miembro de la Casa y presidente de la Comisión Cuarta,
va a subir aquí. Perdón, volveré después a despedirme. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Y no sé qué preguntarte porque te preguntaré muchas cosas, muchísimas. De esta época siempre me llamó la atención las comunicaciones. ¿Cómo viajaban? ¿Cómo se desplazaban? Porque yo en Madrid, que dijiste que 3 días la carta desde París hasta aquí. Era todo en carruaje. ¿Cómo eran esos desplazamientos? ¿Dónde se iban quedando por el camino? ¿Cómo era el día a día? ¿Llevaban dinero? ¿Tenía que llevar guardia de seguridad? ¿Alguien con una pistola al lado? Porque claro, ir a París 3 meses había que llevar mucho dinero. ¿Cómo era esa vida hace, claro, 150 años? Estamos hablando que 1860, 70. Bueno, eso es muy interesante porque además es una de las cosas que más miraba yo en Pedro Duro. Por ejemplo, Pedro Duro ir a Madrid tardaba más o menos día y medio. Y utilizaba un sistema de transporte muy curioso que se llamaba la ferrocarrilana. Es decir, que una parte iban en diligencia y otra parte iban en tren donde lo había. Entonces por eso era ferrocarrilana. Y normalmente suelen hacer noche en Busdongo casi siempre. Entonces había posada intermedia. Pero fundamentalmente en la primera época era base de diligencias. La verdad es que es una de las cosas que más me admiraba porque Pedro Duro recorrió España, pero bien, en varias direcciones, incluso ir a París. Y el tema que funcionaba bastante bien era el correo. De hecho, prácticamente eran 3 días las cartas y la devolución, porque desde París manda casi una carta, no digo diaria, pero casi. Está como 4 meses, además, bueno, las descripciones, claro, hay tantas cosas curiosas, ¿no? Cuando dice, no, el médico le quita un trocito cada día y como sigamos así me arruina, ¿no? Porque era un gasto permanente, casi 3 meses allí y además no iba él solo, evidentemente, iba con la criada, iba con Mademoiselle Caillé, el capitán quedaba en la freguera vigilando la instalación, pero era así el procedimiento. Y por eso era tan interesante y tan importante. De hecho, vamos a ver, cuando él llega a la freguera lo que se da cuenta son 2 hechos importantes. Aguado, que precisamente Aguado se lo había comprado Riansares también, ya existía la carretera carbonera. Punto primero importante, las comunicaciones. El desarrollo de la carretera hasta, bueno, a Tarna fue en los años 40 del siglo XX, pero hasta La Viana fue casi a finales. Y el ferrocarril a La Viana llegó un poco primero, pero el ferrocarril llegaba hasta Sama, cuando él llega a la freguera. Eso es muy importante porque imagínense lo que es trasladar toneladas de carbón al puerto de Gijón a base de bueyes. Aparte de que luego los carreteros también pedían sus derechos y sisaban lo que sisaban. Y cuando llovía pues no iban, y en fin, tenían muchísimos problemas. Pero ese sistema. Luego también es cierto que en ese periodo, tenía aquí un montón de referencias porque este tema es muy difícil aquilatar. Yo llevo una temporada con él porque no sabía por dónde cortar y ahora mismo, como pudieron darse cuenta, tengo que saltar muchísimas cosas. Pero es muy interesante también que ya existe el telégrafo. Porque claro, aquí, aparte de que aparece Zola, aparece el manifiesto de Marx, coincide todo en esas fechas. Que esas fechas no solo desde el punto de vista político, desde el punto intelectual, todos los literatos rusos están todos ahí. Y por otra parte aparece el telégrafo, porque cuando había temas de subastas y demás, por ejemplo cuando tiene que abastecer a la Armada, porque hay 2 temas importantes de destino de la producción. Fabricar ferrocarriles implica que tiene que hacer trazado de ferrocarril, y ese trazado de ferrocarril tiene que aprobarse públicamente, y hay que sacarlo a subasta. Entonces, claro, que se haga la subasta del ferrocarril por el noroeste, o que se haga otro ferrocarril en otra dirección, es clave. Y también que existan aranceles, no sea que me compren los rieles en Inglaterra. Entonces eso es muy importante. Y ya digo, incide bastante el tema del telégrafo, porque en casos de emergencias, en subastas y presentarse a ofertas o en la marina es muy importante el telégrafo. Ese fue un avance importante, a la vez que el correo. Y el correo funcionaba, describe cómo funcionaba el correo Langreo, incluso llega un momento en que todas las cartas llegaban a la fábrica y dicen, no, que la fábrica no es la cartería. Tenían una valija solo para la fábrica y el resto. Y entonces y cuando está también en Las Caldas siguen siendo las cartas. Cuando está en Madrid, en Valladolid, en Miranda de Ebro, tiene pasados días enteros. Y luego se queja también, por ejemplo, del clima de Asturias por las comunicaciones. Hay una carta simpática cuando va al Berrón a buscar caliza para revestir el horno. Dice, el menos mal que vine con un pellejo de vino, que vine con unas buenas catiuscas y un buen capote.
porque no me apetece nada quedarme otro día lloviendo y nevando como está en el Berrón, en un camastro, sin cristales en las ventanas y con el aire entrando por ellas. Entonces, por eso indico que el tema, y mismo el Orza y tal, muchísimas veces a caballo. De hecho, cuando llegan, fundamentalmente es a caballo. Cuando van, claro, para conocer las explotaciones y los nuevos yacimientos de mineral de hierro, de carbón, y también los precios inciden mucho. A medida que se va desarrollando el ferrocarril, que comercializan de una forma distinta. Y bajan los precios, claro. Porque, claro, había que trasladar, el carbón hay que trasladarlo. Luego había que llevarlo a los hornos de CO, de los hornos de CO había que llevarlo a la factoría. Todo ese trasiego, a medida que empieza a haber ferrocarriles, caminos de hierro, como decía, hay una anécdota muy simpática en una carta en la que dice que estaba muy contento y se lo pasaron después a Serrano y a Prin en el gobierno, porque dice que habían descubierto en Barcelona una máquina de vapor que podía andar sin rieles, que llevaba 7 toneladas. Entonces estaban encantados, ¿no? No sé si respondí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Sí, por favor. Sí, yo, Alberto, primero agradecerte la exposición, porque además la haces muy amena y eso también ayuda mucho. Bueno, a mí me encantó la exposición. Probablemente si hubiese sido alumno tuyo me hubiese divertido también, seguro que las clases serían, me las imagino así, y eso ayuda también mucho al aprendizaje. Dicho esto, hablabas, lo último que decías del tema de los empresarios y de que el ave fénix y que pueda haber un personaje singular como pudo ser Pedro Duro, extranjero, puede decir extranjero porque no era asturiano, así como en el País Vasco se consolida después un grupo de empresarios vascos que hacen tierra o por lo menos invierten. Aquí no parece que haya paseado eso, que hayamos sido muy digamos, muy cercanos, muy aprendices de esa situación. Tuvieron que venir como personajes como Pedro Duro a hacer su parte, a hacer riqueza, a generar riqueza. Y ahora cuando lo hablabas del ave fénix, me acordaba y digo, bueno, ¿qué podría ser ahora? ¿Quién puede venir o qué podría ser? Me venía a la memoria estos días el fallecimiento del presidente de la Dupont. Mira, tuvo que venir alguien también de fuera, extranjero, para apostar por esta tierra, para decir, voy a poner aquí algo que, leyendo estos días, se veía que se le quiso llevar para otros sitios y que, bueno, el gobierno de Asturias en aquel momento trabajó, pero fue sobre todo, por lo que voy leyendo estos días, las ganas que puso aquel Dupont, o sea, aquel personaje para que los Dupont se instalase aquí. Y yo creo que debe ser y ya lo enfoco para que tú digas luego lo que veas, debe ser el signo que tiene esta región, que tiene que venir alguien de fuera, o un peña de fuera, o un empresario, para hacer algo, pues para tirar por este cacho tierra que tenemos aquí. No sé si ahora con el AVE seremos capaces de traer a alguien más, o que venga alguien para seguir invirtiendo. Pues mira, hace solo dos días que el Times de Londres acaba de decir que utilizando la inteligencia artificial, buscando un lugar ideal de inversión, de vida y demás, el lugar ideal en el mundo sería Asturias. Hace exactamente 2 días en el Times. Entonces, eso significa algo. Es decir, yo creo que nosotros mismos creemos menos de lo que deberíamos creer. Incluso y a veces algunos, las connotaciones políticas son las que son y los profes seguimos siendo profes, ¿no? Uno insiste, yo tengo una frase que es de San Pablo, dice, yo insisto a tiempo y a destiempo con ocasión y sin ella. Yo intento defender precisamente el tema de Asturias, las potencialidades enormes que tenemos, pero no acabamos de encontrar la semilla, no acabamos de encontrar esa forma de estructurar esa proyección exterior como la que se pudiera tener. Entonces yo creo que eso es absolutamente clave. De cualquier manera, claro, estamos en un cambio de modelo económico muy manifiesto. Nunca se me olvidará, hago una referencia personal, cuando leí la tesis en Alcalá, uno de los puntos que ponía en las conclusiones es que Asturias tenía una potencialidad a través del turismo cultural. Y uno de los del tribunal dijo, siempre sí, van a ir los jubilados de turismo por la cuenca. Si ese mismo hombre lo escuchase ahora, pasados casi 30 años, pues se daría cuenta de que no había disparado muy bien. No sé si te contesté. ¿Y alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna cuestión? ¿No?
Bueno, pues yo, en nombre del director que ha tenido que marchar, simplemente agradecerles por su presencia y también congratularme como presidente de la Comisión Cuarta de haber tenido este nuevo fichaje para la Casa General y para la comisión que presido, que es la Comisión de Asuntos Jurídicos, Sociales y Económicos del Real Instituto de Estudios Asturianos. Es para nosotros un honor contar con una mente como la de Alberto y también con una experiencia y un conocimiento de la historia económica de Asturias como la que él atesora, ¿no? Y con esto se levanta la sesión. Muchas gracias.